¿Qué onda, camaradas? Pues aquí les traigo una encuesta de Encol. En esta ocasión habla sobre la aprobación del gobierno de Michoacán. Bueno, las personas que vivan en Michoacán podrán comentar, pues, si está bien, está mal, ustedes sabrán la percepción que pasa por ahí. Nosotros sabemos que ya durante muchos años la percepción de Michoacán lamentablemente ha tenido este sentido en la cuestión de la inseguridad que ha azotado esa entidad. Pero también hemos visto cómo la presidenta, pues, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también empezaron a combatir estas situaciones tan delicadas y vemos que a nivel nacional, no solamente en Michoacán, estos indicios de la cuestión de la delincuencia han estado bajando. Pero bueno, ya sin más preámbulos, camaradas, les comparto esta nota, esta encuesta que apareció en la página de X o Twitter de Encol. Y pues ya saben que a mí me gusta ver estadísticas, ver números y aquí se las voy a compartir. Si me aparece de otro estado, con mucho gusto también lo voy a mostrar por acá. Pero bueno, ¿qué es lo que dice esta encuesta de Encol? La aprobación del gobierno de Michoacán es una encuesta que se publicó el 18 de marzo, ya hace casi 2 semanas, camaradas. Esto es lo que pregunta esta encuesta. Dice, en términos generales, ¿usted aprueba mucho, aprueba, desaprueba o desaprueba mucho el trabajo que está realizando? Y en este caso preguntan sobre el gobernador de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedoya, y también la aprobación de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. El 60% de los entrevistados, encuestados, aprueba al gobernador de Michoacán, 40% lo desaprueba. Vemos que en la cuestión de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el 90% la aprueba y el 10% la desaprueba. Y esos números que en esa entidad, ¿sí? en la pura entidad, en este caso de Michoacán, vemos que son números muy similares a lo que varias encuestas más han estado publicando. El caso de Encol, el Financiero, está el Universal, Mitofsky no tanto, ya sabemos cómo por dónde va, pero ha habido muchas encuestas que tienen estos números muy similares. Ahora, hay otra pregunta interesante, dice en una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. ¿Cómo valora usted el trabajo de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador del estado de Michoacán? Aquí vemos estos de números del 1 al 10, ¿sí? Y vemos que el 8, la calificación de 8 es un 20% de los entrevistados. Pero también resalta mucho que el 5, o sea, como el reprobatorio, es un 18%, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas esto es algo porcentual, son estadísticas, son promedios, y vemos que si dividimos aquí digamos del 5 hacia abajo la cuestión reprobatoria, vemos que existe un 10, 13, 17, un 35% de 5 hacia abajo, ¿sí? 35%. Pero si esto obviamente lo sumamos de 6 hacia arriba, vamos a ver que pues simplemente ya con el 7 y el 8 tenemos un 35%, más esto es un 47, 52, 58. Entonces, si vemos estos números más tirados digamos, a la derecha, en este caso de los números altos, del 6 al 10, pero al final de cuentas todo esto es una aprobación de 6.1, ¿sí? Ahí anda pasando de panzazo el gobernador de Michoacán. Pero repito, las personas que sepan y que conozcan esta situación, que estén ahí en ese lugar, podrían tener un mejor panorama sobre lo que se está mostrando en este video. Sí, pero obviamente, como en todas las encuestas, en todo este tipo de cosas, pues hay una serie de preguntas a muchas personas, ¿sí? No solamente a una. Porque luego dicen, es que a mí no me entrevistaron, es que yo no sé. Son estadísticas, son muestras, ¿sí? Y depende de tantas preguntas a tantas personas, se hace un promedio. Porque luego cuando hablo de las encuestas de la presidenta, que en la gran mayoría tiene una gran aprobación, dice alguien que él no está de acuerdo. Sí, pero si él no está de acuerdo, no significa que todo el mundo está de acuerdo. Como bien dicen por ahí que le dicen a los compas, vales 1000. Cuando le digan vales 1000 es en sentido figurado, no se la crean así. No es porque valgas 1000 votos, es un voto nada más. Entonces, ¿qué es la otra pregunta, camarada? Dice, comparado con el gobierno de Silvano Aureoles, ¿considera que el actual gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya es mejor o peor? Y es importante mencionar a este personaje de Silvano Aureoles, el del banquito. Este personaje terrible, siniestro, prófugo de la justicia, que ya está buscado por la Interpol por ser pues un vil delincuente, Silvano Aureoles. Entonces llama mucho la atención esta pregunta por la situación que me menciono, la situación terrible que ha vivido el estado de Michoacán, y obviamente Silvano Aureoles pues tiene mucho que ver
sobre esa situación. Ahora, aquí donde se pregunta, bueno, el 58% considera que está mejor el gobernador actual respecto a Silvano Aureoles, cuando el 4% dice igual de bueno, 12% igual de malo, 14% dice que está peor, 12% pues no sabe o no respondió. Y cuando esto se separa entre diferentes grupos, por ejemplo, entre género masculino y femenino, vemos que el 65% de los hombres aprueba, bueno, dice que está mejor o igual de bueno que anterior. En este caso, dice el 24%, dice que está igual de malo o peor, ¿sí? Aunque aquí está un poquito extraño, camaradas, porque dice mejor o igual de bueno. Esta pregunta, sinceramente, está un poquito confuso como la están planteando en esta encuesta, porque si hacen un comparativo entre dos personajes, pues dices mejor es que el actual está mejor. Igual de bueno, pues es que el otro era bueno, pero están englobando dos cosas aquí, pero bueno, está medio extraño, pero bueno, voy a continuar. En femenino, pues 58% dice que pues, que está mejor actualmente, que en este caso que Silvano Aureoles. Cuando vemos la cuestión de las edades, ¿sí? En las edades, el grupo que más aprueba, digamos, o que considera que está mejor actualmente el gobierno actual contra Silvano Aureoles, vemos que es el grupo de los 68, de los 18 y 24 años. Los demás grupos de edad pues están entre 58 y 62, sí, andan a valores muy similares. Pero si vemos aquí los que dicen que está igual de malo, en los que dicen igual de malo, son estos de 65 años y más, vemos que tienen un número más pequeño de igual de malo, sí, como que es un número que es más, que tiene mayor aprobación de alguna manera, así lo vemos, sí. Digo, está un poquito confuso aquí esto como están planteados, pero bueno. Cuando se le hablan aquí a la cuestión de Morena, los que son militantes de Morena se consideran afiliados o partidarios a ese grupo. Vemos que el 72% pues dice que está mejor actualmente que cuando estaba Aureoles. Los apartidistas, 44% dicen que están mejor actualmente y 37% estaban peor. Pero lo que llama la atención es que cuando se le pregunta al grupo de los panistas, el 56% que se considera panista, pues dicen que estaba mejor. Y 36% pues dice que se consideran que están peor. Y bueno, ahora otra pregunta que viene aquí dice, ahora bien, ¿usted preferiría que quien gobierne el estado de Michoacán en 2007 fuera una mujer? El 65% dice que sí, le gustaría que en el 2027 hubiese una mujer como gobernadora. Ya falta muy poco, estamos en 2025, hay que recordar que a finales del 2026 o a mediados del otro año van a empezar ya a destaparse ciertos candidatos y el bombardeo publicitario en el estado de Michoacán, ¿sí? Y también en muchos estados más que van a tener elecciones en el 2027, pues van a estar ahí en boga. Entonces vemos que sí, el 65% pues, considera que necesita una mujer Michoacán para gobernar. Ahora, otra de la pregunta, dice, el 1 de junio de este año habrá elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto? El 57% no sabe o no estaba enterado de que este 1 de junio pues hay elecciones para ministros, magistrados, magistradas del poder de la injusticia, que esperemos que se vuelva poder de la justicia ahora sí. Entonces, hay también ustedes, cámaras, sí, no hay que olvidar que el 1 de junio tenemos esta gran oportunidad histórica de ir a votar por quien usted considere mejor, la mejor o el mejor candidato a cada uno de estos apartados. Entonces va a ser un evento es fundamental para la vida pública y la justicia en nuestro país. Entonces aquí vemos que pues, está un poquito parejo, el 43% sí estaba enterado, 57% no. Obviamente esto conforme ya empieza el proceso, porque no falta mucho, sí, ya no estamos a la vuelta de la esquina. Entonces ya prácticamente vamos a entrar en abril, sería todo abril, todo mayo, y ya se acabó. 60 días aproximadamente, un poquito más, para ir a votar. Entonces va a empezar estos anuncios en televisión, en radio, redes sociales, de parte del INE, para que vaya la gente a votar y obviamente también las y los candidatos pues van a hacer su campaña. Ahora,
Otra pregunta que viene aquí es: independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿usted con cuál partido se identificaba? Así, esto, repito, es en Michoacán. El 45% de las personas encuestadas aquí en Michoacán dicen que el 45% se considera, tiene esta preferencia por Morena. 22% pues se consideran apartidistas, y luego pues ya viene el otro rubro: 9% se consideran panistas, 7% del PRI, 4% del extinto PRD. Sí, porque el PRD no en todos los lugares perdió su registro, cámaras. El PRD hay lugares donde quedó como partido local. No recuerdo ahorita si en Michoacán sí mantuvo el registro local, no tengo el dato en este momento, pero sí hubo estados donde sí tuvo fuerza el PRD en otros lugares. Me parece que Tabasco es donde tuvo bastante fuerza, que se conservó de manera local. Pero bueno, así está estos que se consideran todavía partidarios al PRD. 4% hace al Movimiento Ciudadano, 3% al Partido del Trabajo y 2% al Partido Verde. 4% pues simplemente pues no sabe y no respondió. Esta es la muestra, así cómo se distribuye estas respuestas. El 52% de los encuestados fueron mujeres, 48% hombres, y la edad vemos que el 22%, el grupo más alto de entrevistados, rondaban entre 25 y 34 años. El grupo más pequeño de entrevistados fueron de 13%, entre 55 y 64 años. Nivel socioeconómico, vemos que andaba aquí en casi clase media, de estos 21% y 16%, y ya los niveles altos y bajos, pues ya vemos que son obviamente menores, 11%, las clases más altas, y las altas, las 23 más clase baja. Bueno, entonces vemos aquí, vemos que las entrevistas, vemos que 1211 entrevistas efectivas fueron de hombres y mujeres, estas en domicilio, y fue levantada del 7 al 9 de marzo del 2025, con varias encuestas. Sí fue un número considerable de una muestra en este estado, pero bueno, así está la situación, camaradas, con la aprobación el gobierno de Michoacán. Me pareció también ver que ENCOL tiene una de la Ciudad de México. Voy a revisar, repito, las que estén a la mano. Si sale de otros estados, qué bueno, pero al final de cuentas, las múltiples comentarios que se puedan realizar, o las personas que viven en esa entidad, pudieron darnos un panorama más claro. Pero sí, también hay que saber que siempre, eso es algo común, siempre va a existir los que estén a favor y en contra. Entonces ahí hay que irnos formando el criterio, pero también es bueno escuchar y leer los comentarios, tanto en las redes sociales, tanto en la televisión, como por la radio y demás. Pero bueno, lo dejo hasta ahí, camaradas. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.